Bendiciones para todos. Hoy este tema que tendremos se llama libres de maldición. Toda maldición. Jesucristo nuestro Señor bendito, precioso, vino precisamente a darnos esa libertad de maldición. Pero ¿por qué habría llegado la maldición al mundo, a los habitantes, a toda persona? Bueno, la palabra nos lo dice muy claro. ¿Cómo llega la maldición? Dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nos dice la palabra de Dios que todo tiene una causa, todo tiene un porqué. ¿Dónde estuvo el problema precisamente? ¿Por qué el mundo está como está? Vemos que hay tanta maldición y hay tanto mal, sobreabunda el mal. Aún a pesar en estos tiempos, ahí en Apocalipsis nos dice que a pesar de que vengan plagas, a pesar de que el calor del sol va a estar quemando a las personas, dice, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras y ni cambiaron. Entonces, todo depende también de nosotros cuando tratemos de escuchar la palabra de Dios y vivirla. Deuteronomio 11:26, desde ahí viene todo. Dios por eso dio sus mandamientos. Todos conocen los mandamientos de Dios, por lo menos los primeros, pero nadie los obedece. Ese es el problema y el por qué vienen las maldiciones. Deuteronomio 11:26 dice, mira pues yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando hoy, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que yo les mando hoy. Desde ese punto estamos viendo que nosotros escogemos si decidimos vivir nuestra vida alejados del camino de Dios. Lógicamente producirá maldiciones. Y bueno, ¿qué van a hacer esas maldiciones? Destruir, lógicamente. Pero veamos aquí lo importante de este punto, de estos versículos, la obediencia. Si ustedes desobedecen, vendrá maldición. Si ustedes obedecen, bendición. Nosotros decidimos. ¿Qué pasó con Israel después de esto? Lógicamente, no obedecieron los mandamientos. Y hasta el día de hoy, nadie quiere obedecer los mandamientos. Y vimos cómo se desbordó la maldición. Daniel 9:11, Daniel ahí dentro de Babilonia ya, cuando fue llevado cautivo Israel a Babilonia, Israel del norte a Siria, ahí por el año 720 a.C. y por el año 600 Israel del sur o Judá, ¿no? Entonces Daniel 9:11, desde dentro de Babilonia él decía estas palabras: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, ya ahí Daniel, que tenía entendimiento espiritual, se dio cuenta por qué estaban ahí en Babilonia, porque había sido destruido Jerusalén. El templo de Dios había sido quemado, destruido, había sido saqueado, se llevaron todos los tesoros, todo para Babilonia, para un pueblo malvado, para un pueblo lleno de idolatría, lleno de maldad. Pero ahí Dios los llevó precisamente por castigo, porque ellos acarrearon su maldición y fue destruida su tierra. Recuerden que la maldición va a lograr eso siempre, destruir familias. Hoy en día, precisamente por las personas que viven alejados de Dios, viene sobre ellos destrucción. Recuerden que el ladrón viene para matar, robar y destruir. El enemigo, Satanás, vino para eso precisamente, y su propósito es destruir
familias, aprovechándose de la desobediencia de las personas hacia la palabra de Dios. Si hubiera obediencia, él no podría ni acercarse, pero pues lo hace precisamente porque se le da derecho cuando hay desobediencia a la palabra de Dios. Y Romanos 1:21 también, y versículos 28, pues ahí nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y esto pasa hasta el día de hoy. Por más que las personas conocen a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Parte de la maldición es esto, este entenebrecimiento de corazón, para que no les haga clic la palabra de Dios, por más que la escuchen y por más que quieran ir a la iglesia y todo eso, no hay una reacción, porque está entenebrecido el corazón. Precisamente por haberse envanecido en sus razonamientos. Cada quien piensa de diferente manera y la palabra de Dios pues no la toman en cuenta. Versículo 28 esto nos dice también: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí empezó el mal precisamente también. Ahí lógicamente, cuando las personas tienen una mente reprobada por Dios, fíjense, por no tener en cuenta a Dios en sus vidas, tienen esta mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo tipo de maldad y todo tipo de degradación de la humanidad, tal como vemos hoy en nuestros días. Y esto seguirá aumentando, seguirá yéndose de mal en peor. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué me irá mal? Así se preguntan las personas. Y aquí lo dice: por no aprobar, por no tener en cuenta a Dios, por no glorificarle, por no buscarle, por no estar a cuentas con Él. Recordamos esos versículos de Job 22 que decía: amístate con tu Dios y por eso te irá bien. Alejarás todo mal de tu tienda. Y tienda es precisamente, decíamos, casa, familia, trabajo, economía, todo eso. Entonces, pero ellos no quisieron tener en cuenta a Dios y Dios les dio una mente reprobada, es decir, para que no piensen bien, para que sigan enfocados en cosas que son pasajeras, cosas del mundo. Ahí están todos sus afanes, sus tesoros. Ahí está el tesoro de su corazón, en las cosas del mundo. Ahí vive cada quien por su lado, cada quien por su mentalidad. Mente reprobada es esto, precisamente. Y nunca va a poder la palabra de Dios hacer nada en ellos. Lógicamente, con este corazón entenebrecido y con esta mente reprobada. Y por consiguiente nos dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Lógicamente no hay entendimiento, aunque les guste la palabra de Dios o los versículos bonitos, pero no hay entendimiento, que se necesita un cambio, una transformación en su vida, que tienen que cambiar por completo, dejar su vida de pecado y convertirse al Dios vivo y verdadero, conforme nos enseñó Jesucristo, que necesitamos nacer de nuevo y ser convertidos por completo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todo lo viejo pasó, se acabó, y son hechas las cosas nuevas. Ya no hay maldición si estamos en Cristo, pero estar en Cristo sabemos que es estar en obediencia a su palabra, vivir conforme a su voluntad, nada más. Y por eso nos decía aquí: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos decía estos versículos, precisamente porque no hay quien busque a Dios, ya que no entienden cuánto necesitan a Dios. Tal vez un día lo entiendan, pero será demasiado tarde.
Bueno, Jeremías 4:22 decía Jeremías, porque mi pueblo es insensato. Esta insensibilidad, esta insensatez de pensamiento, de corazón, que no llegan a sentir la verdad, que no llegan a darse cuenta precisamente de la necesidad de cambiar, de convertirse y de transformarse y de hacer la voluntad de Dios. Mi pueblo es insensato, no me conocen, dice Dios. Son hijos ignorantes y carentes de entendimiento. Son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Precisamente para hacer el bien se necesita ser transformados por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jeremías 13:23 también dice: ¿podrá el etíope cambiar de piel y el leopardo sus manchas? ¿Se puede lavar el leopardo sus manchas? Pues nunca, ¿verdad? Así es su piel de por sí. Así tampoco ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Dios sabía y les decía: ustedes no pueden, no van a poder nunca hacer el bien. Pero por eso Dios dice: yo les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu en ellos. Jesús vino a hacer esto precisamente, a darnos un nuevo corazón, su espíritu, a poner su espíritu. El que tiene el espíritu de Cristo es porque es de Él, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿y todo por qué? Recuerden Malaquías 2:2, nos dice este versículo tremendo también. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, escuchen este versículo, porque todos queremos las bendiciones, claro, y todos nos gustan los versículos que son bonitos y que nos prometen bendición, pero nadie quiere cambiar para que esto sea efectivo. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, ha dicho el Señor de los ejércitos, y les he maldecido ya, porque ustedes nada toman a pecho. Wow, entonces, oír la palabra de Dios y nada más un ratito nos causa algún efecto, pero después seguimos igual, es esto precisamente. Por eso Jesús decía: el que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, lluvias, de todo, pero esa casa no cayó, porque estaba sobre la roca, fundada sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Pero dice Jesús: el que oye mi palabra y las hace. Esa es la diferencia. El que oye mi palabra y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, ríos, vientos, y cayó, y fue grande su ruina de esa casa. Entonces todo depende de oír la palabra y obedecerla. La obediencia va a ser todo esto. Va a ser la diferencia entre la bendición y la maldición. Y esto es para todos, efectivamente para todos. Proverbios 3:33 nos dice este versículo: la maldición del Señor, fíjense que es desde Él procede esto. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces tenemos que aprender a hacer justicia. ¿Cómo? En obediencia a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. No hay otra. Quisiéramos que no fuera así, pero así es. Y la palabra de Dios es la que nos los dice. Y claramente Jesús dijo una y otra vez lo mismo. Jesús habló de la obediencia. Habló de que teníamos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz para poder seguirle. Él nos dijo: si ustedes quieren, váyanse. Quieren irse adelante, váyanse. Y sus discípulos le dijeron: pero ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así es, precisamente.
palabras de vida y palabras de bendición solamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros viviremos y habrá bendición por obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, y la tenemos nosotros en nuestras Biblias, esa palabra que salió de la boca de Dios. Y por eso tan importante que es para nosotros la obediencia. Va a acarrear bendiciones, porque esto sigue siendo igual para todos. Bendición si hay obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, busquemos, meditemos la palabra de Dios, pidámosle ayuda a Dios. Espíritu Santo, dame sabiduría para entender, comprender tu palabra. Dame sabiduría para llegar a hacer tu voluntad, vivir de acuerdo a tu palabra. ¿Cómo es la maldición? Bueno, Zacarías 5:1 nos habla un poco de esto. Zacarías 5:1 dice, volví a alzar mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Esto es espiritual. Tuvo esta visión espiritual de un rollo que volaba, dice Zacarías. Y él me preguntó, dice el versículo 2, ¿qué ves? Yo respondí, veo un rollo que vuela de 9 metros de largo por 4,5 metros de ancho. Fíjense, así lo vio Zacarías. Pero sabemos que la maldición no es así, o sea, físicamente como un rollo. Él tenía esta visión espiritual. Versículo 3 dice, entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que cae, que caerá sobre la faz de la tierra. Todo el que hurta será destruido, como está escrito de un lado del rollo. Todo aquel que jura falsamente también será destruido, como está escrito del otro lado del rollo. Vemos nosotros, esta maldición caerá sobre toda la faz de la tierra. Todo el que hurta. Esto es maldición para el ladrón y maldición para el que toma el nombre de Dios en vano, el que jura falsamente. Y así es para todos y cada una también de los mandamientos. También está su rollo para cada uno. Y para todo tipo de mal que hagamos también está el rollo. También hay un escrito. Hay una maldición también. Dice el versículo 4, Zacarías 5:4. Yo he dejado caer esta maldición sobre la casa del ladrón y sobre la casa del que en mi nombre jura falsamente, y en medio de su casa permanecerá hasta consumirla con sus maderas y sus piedras. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿A qué se refiere con esto? A que habrá destrucción. La maldición lógicamente va a producir destrucción sobre estas familias por desobediencia a la palabra de Dios. Aquí lo estamos viendo todo claro. La palabra de Dios dice, no robarás, recuerden, no usarás el nombre de tu Dios en vano, y todos los demás mandamientos. Entonces, nosotros por Cristo cumplimos la ley, recuerden. Y Cristo vino a deshacer toda maldición y a convertirla en bendición. Lo vamos a ver más adelante precisamente. Cristo precisamente vino a hacer esto. Miren, Colosenses 2:13 nos aclara muy bien qué es lo que hizo Jesucristo. Veamos. Colosenses 2:13 dice, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los delitos. Cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos, perdóname Señor Jesús, limpia mi vida de todo mal, de toda maldición, de toda consecuencia por vivir desordenadamente, lejos de la voluntad de Dios, Jesús hace esto. Nos da vida juntamente con Él, perdonándonos todos esos delitos, porque son delitos precisamente hacia la ley, hacia su palabra. Dice el versículo 14, esto es algo impresionante.
Esto hizo Jesús en la cruz precisamente, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Cada uno de nosotros tenía su acta de decretos, decretados. Dense cuenta de lo que estamos diciendo. Un decreto es algo que está establecido contra nosotros por vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Jesús anuló, quitó esa acta, o sea, ese rollo de maldiciones. Todo lo que venía escrito en esa acta de decretos, esta acta de decretos la usaba el enemigo, el diablo. Este me pertenece, aquí está. Tengo toda potestad, todo poder contra esta persona. Y así sigue haciendo el enemigo, hasta que no venimos a Cristo y Cristo deshace, anula esta acta, va a seguir anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y todavía dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados y potestades de esa autoridad que tenían ellos por ese acta de decretos, por ese rollo que habló Zacarías de maldición. Entonces estamos viendo cómo nos libra nuestro Señor Jesús. Es algo que debemos de analizar muy bien y entenderlo perfectamente, pero tenemos que estar en obediencia a la palabra de Jesús. Recuerden, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano, dice Jesús. Pero necesitamos el que oye mi palabra, creer, obedecer su palabra. Ahí está el cambio, ahí se rompe toda maldición, anula Jesús todo decreto contra nosotros y Él se lo lleva en la cruz. Ahí se queda, todas nuestras maldiciones se quedaron en la cruz. El castigo por nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice ahí Isaías 53, versículo 4. Entonces todo depende de que nosotros estemos bien con Cristo. Dice el Salmo 37, 22, porque los benditos de Él heredarán la tierra, pero los malditos de Él serán destruidos. Versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esto es tan importante, que nosotros le pidamos ayuda y que Él ordene nuestros pasos y apruebe nuestro camino. No hay nada más maravilloso que Jesucristo ordenando nuestros pasos, porque Él nos dijo cómo vivir. Él dio autoridad a sus discípulos. Él dijo al final, cuando ya se iba, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, el poder total de todo, los cielos y la tierra, lo tiene Jesús. Y les dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, que hagan, que vivan, que cumplan todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero con esa potestad, ese poder, esa autoridad, Jesús nos los da para que nosotros hablemos de su palabra y sean libres las personas. Él dijo, yo les doy la autoridad. Todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué hablaba Él? Del perdón. Todo lo que perdonemos aquí en la tierra. En pocas palabras, que nosotros procuremos que haya perdón en las familias, en las personas. Que les enseñemos la palabra de Dios para que ellos perdonen y bendigan. Jesús dijo, ustedes amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y persiguen. Es decir, ya no haya, recuerden también, nos dice su palabra, no salga ya de ustedes ninguna palabra corrompida, sino la
palabra buena y necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, es un cambio que Jesús viene a hacer en nuestra vida. Ya no hablar maldiciones. Recuerden Santiago que nos decía, no puede salir de su boca que ustedes estén bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres. No puede salir de una misma fuente agua salada o agua amarga y agua dulce. No puede ser esto. Entonces, tiene que haber un cambio para que en nosotros ya no haya nada de maldición, ni salga de nuestros labios, ni de nosotros nada de maldición. Recuerden, hasta en las familias, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Una mujer sabia va a estar procurando que en su casa sus hijos busquen a Dios. No los va a estar abandonando, dejando al mundo ahí, a que hagan lo que quieran. Los esposos, bueno, para todo la palabra de Dios nos enseña y nos libra de toda maldición. Jesús, por eso, Él dijo en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y este es un principio de la oración importantísimo, para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Entonces, frutos que nosotros debemos dar son frutos de bendiciones, para nosotros y para los que los rodeen y para todos, No importa lo que nos hayan hecho. Recuerden Jesús cuando les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, perdónalos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Desde ahí, y a veces lo repetimos y seguimos con rencores. Y no dice, pero que ellos vengan a pedirnos perdón, no. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, aunque no nos pidan ni perdón ni nada. Pero nosotros siempre adelantarnos a hacer el bien. Y todas las palabras de Jesús, cuando las meditamos a fondo, es la diferencia. Y estar dispuestos a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, yo los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y le puedan pedir todo lo que quieran al Padre y Él se los dé en mi nombre. Bueno, primera de Juan 3:7. Esto es muy importante también porque nos dice, hijitos, nadie los engañe. Que no te engañen diciendo, tú ya eres un hijo de Dios. Tú eres un bendecido. No te preocupes ya por nada, ya estás del otro lado, ¿no? Ya tienes la victoria, claro. Sí, por supuesto que es así. Pero aquí nos dice, nadie los engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. Pero dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice este punto importantísimo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús también vino a hacer esto, a deshacer toda obra del diablo. Entonces toda maldición que hubiere en tu casa o en tu vida, o si ves que todo te va mal, precisamente, recordamos que la palabra maldición es de maldecir o de hablar mal, de que somos tan negativos que siempre hablamos mal, tanto de las personas como de cómo nos va en nuestra vida, cómo está nuestro futuro. Maldecir es hablar mal, es decir las cosas mal, decir cosas malas, en pocas palabras. Entonces, bendecir es todo lo contrario. Es hablar bien, es desear bienes también, bendiciones a las personas, eso es bendecir. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él quiere deshacer las obras del diablo y toda maldición en nuestras vidas. Y Él tiene ya todo el poder y autoridad. Recuerden que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Y el triunfo más grande de Jesús fue la resurrección, porque triunfó sobre la muerte, deshizo toda maldición de la muerte. Recuerden que Él está establecido ya, dice, la paga del pecado es muerte, ahí en Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces toda desobediencia trajo siempre justa retribución. Bueno, nos decía en Hebreos, entonces nosotros también cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Por lo tanto, que haya obediencia en nosotros, porque aquí nos lo dice claro, el que practica justicia es justo, el que sigue pecando es del diablo. Bueno, Efesios 2:10. Ahora los bienes, las bendiciones, las buenas obras son para que nosotros vivamos en ellas, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta que Dios nos preparó ya un camino para que andemos nosotros, pero tenemos que ser creados en Cristo Jesús. Y esto es cuando nacemos de nuevo, por escuchar la palabra. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y desde ahí somos transformados a su imagen. Y somos hechos hijos de Dios y somos creados en Cristo Jesús ahora para buenas obras. Y para que andemos en esas buenas obras. También Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esto es quitar toda maldad, toda maldición. Jesús se dio a sí mismo, redimirnos, salvarnos, limpiarnos, quitarnos de toda iniquidad, maldad y purificar. Esto es lo que Él quiere. ¿Estamos purificándonos? ¿Notamos que el Señor nos está purificando? Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo están nuestras obras? Cada uno puede analizar su vida y darse cuenta. Si somos celosos de buenas obras, si no permitimos que en nuestra casa, que en nuestra vida haya cosas malas, haya maldiciones, haya malas obras. Esto es que el Señor quiere purificar un pueblo propio. Jesús vino a ser un pueblo nuevo, propio, donde ya no valen ni judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni libres, sino una nueva creación en Cristo. Recordemos muy bien esto. Entonces, un pueblo propio celoso de buenas obras. Bueno, Colosenses 1:9. Pablo decía esto. Por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Número 1, conocer la voluntad de Dios. Que sean llenos. Oramos, no cesamos, no paramos de orar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Que las personas conozcan, comprendan qué es lo espiritual, qué es lo que vale la pena hacer y qué es lo que debemos dejar también. Y también dice el 10, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo vamos a saber si estamos andando como es digno del Señor si no tenemos comprensión espiritual, si no tenemos sabiduría, si no conocemos la voluntad de Dios? Solamente a través de su palabra vamos a conocer esto, para que andemos como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, dice el 10, ¿no? De manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, qué impresionantes versículos y tan claros los podemos ver. Y dice el 11 también, Colosenses 1:11, y que sean fortalecidos con todo poder. Esto cuánto lo necesitamos, conforme a su gloriosa potencia. Imagínense el poder de Dios en nosotros. Su potencia quiere darnos Él, que seamos fortalecidos con todo ese poder.
para toda perseverancia y paciencia. Perseverar en seguir en esas buenas obras, en hacer el bien, en hacer su voluntad precisamente, y en la paciencia. El 11 dice: con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Precisamente de que ya estamos participando nosotros en esta herencia de los santos en luz. Por lo tanto, ya no puede haber maldición, ya no puede haber desobediencia en nosotros para disfrutar y participar de esta herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, o de su Hijo amado. Entonces nosotros vemos la importancia de que somos libres de toda maldición por Cristo, por su precioso y gran sacrificio que Él ha hecho. Escuchen este versículo, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Punto. Se acabó. Esto ha hecho Cristo por nosotros. Nos ha perfeccionado para siempre con la ofrenda que Él hizo, de su sacrificio, de su propio cuerpo, de su propia vida, derramarla en la cruz. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, 2 de Timoteo 2:15. Importantísimo, hermanos, que escuchemos esto. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si estamos reprobados, ay de nosotros. Entonces ahora nosotros presentarnos ante Dios aprobados, precisamente por hacer su voluntad, por buscar su palabra, por disfrutar de sus bendiciones, de todo lo que Jesús hizo en nuestra vida ahora. Pero nosotros presentarnos, procuren todos presentarse ante Dios aprobados, como siervos que no tienen de qué avergonzarse, que usen bien la palabra de verdad, porque ahí está la clave, en usar bien la palabra de verdad, en obedecer bien, en enseñarla bien también, y todo lo que tiene que ver con usar bien la palabra de verdad. Bueno, para terminar, 1 Pedro 3:9 dice: no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Ya nosotros ya no, lógicamente, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para heredar bendición. Ya las bendiciones están para nosotros. Ya fuimos llamados para heredar bendición. Ya nosotros. Entonces, no somos ya no tienen nada que ver las maldiciones en nuestra vida. Ya nosotros, bendición en bendición, solamente estamos para eso. Y nos dice el 10: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto es primordial para nosotros. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver bendición? Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Busca la paz también. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Esto es para nosotros ahora. Todos queremos la paz, todos queremos la bendición, lógicamente, pues ya nada más la tenemos que seguir nosotros. Porque ya Jesús vino a traernos bendición. Él convierte cualquier maldición, hasta pronunciada en nuestra contra, en bendición. Él cambia todo mal por bien, porque Él vino a deshacer todas las obras del enemigo en nuestras vidas, en nuestra familia y descendencia también. Así que a disfrutar de la herencia de los santos en luz, a disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, claro, tenemos nuestra parte que hacer, presentarnos ante Dios siempre aprobados, como siervos, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Porque desafortunadamente, si hay algo, nosotros sabemos si tenemos algo de qué avergonzarnos delante de Dios,
no delante de las personas. Las personas pues no saben, no sabemos luego cómo están todos, pero delante de Dios, ¿a quién puede engañarlo a Él? Entonces tenemos mucho que hacer. Seguir haciendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios en obediencia, y toda maldición se irá y vendrá la bendición para nosotros, para nuestras vidas. Vamos a hacer oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra tan preciosa, Señor, que nos muestra cómo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha librado de toda maldición. A Él sea la gloria, porque Él es quien se dio por nosotros, porque Él vino con la ofrenda que es su cuerpo a perfeccionar para siempre a los santificados, a los que son de Él, a los que viven conforme a su voluntad y su palabra y tienen el Espíritu Santo de Dios, porque es un Espíritu Santo y de bendición para nosotros, y también nos anhela celosamente que estemos nosotros en su voluntad y obedeciendo también su palabra. Te pedimos que bendigas y perdones y quites toda maldición de las personas que escuchan y oyen y obedecen tu palabra, Señor. Y clamamos para que Jesucristo nos limpie de todo pecado, maldad y maldición, y nos traslade y vengamos ahora al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, y ahora seamos herederos de los santos en luz, de toda bendición y vida eterna. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y en abundancia de bendiciones. Así que te pedimos que nos pongas ahí, Señor. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad y tu palabra. Ayúdanos y fortalécenos con el poder de tu fuerza, Señor. Te agradecemos por tu palabra y tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.